Buenas tardes a todos. Antes de empezar, el 25 de este mes, el 25 de marzo, se conmemoró en todo el mundo el Día del Arduino, el Arduino Day 2023. Y dentro de la feria principal, ya que básicamente esto se replicó en varios países de todo el mundo, se replicó la feria. Y dentro de esta feria, dentro de la feria principal, se había anunciado el nuevo modelo de lo que sería el Arduino Uno. Hasta ahora tenemos el modelo Arduino R3, pero probablemente en meses salga la nueva versión, que va a ser el Arduino R4, que tiene importantes mejoras. Entre ellos, hasta el Arduino R3 teníamos básicamente un microcontrolador, que es el cerebro de la placa, y ahora cambiaron un poco, o van a cambiar un poco, y van a colocar un procesador Cortex ARM, que va a ser la base de la placa en sí. O sea que va a cambiar un poco la placa. El funcionamiento en sí no va a cambiar, y la ubicación de los pines no va a cambiar, pero sí va a tener mayor capacidad, va a ser más rápida la placa, y va a dejar de usarse el ATmega 328PU, que es el que se está usando actualmente. Sí van a ver todavía las placas R1, R2 y R3, solo que aquí se incorpora más una placa, que va a ser la R4, que va a tener un procesador como base. Quiero compartir un video, a ver, para que puedan entender un poco esta idea, y después continuamos con lo que hoy corresponde a la clase. Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy hablaremos de los nuevos integrantes de la familia Arduino. El Arduino Giga R1, que salió a principios de este mes de marzo, y hace un par de días nada más fue anunciado el flamante Arduino Uno R4, la cuarta revisión de este icónico modelo, que estará disponible a finales de mayo de 2023. ¿Por qué tardaste tanto, Arduino? Creo que ustedes coincidirán conmigo en el hecho de que Arduino se durmió por mucho tiempo. Tenía la popularidad, la preferencia y el apoyo casi total de la comunidad maker, de los aficionados a la electrónica, estudiantes entre otros, y ese fue su error, creer que se iban a mantener en ese lugar sin hacer mucha innovación. Por su parte, empresas como el Espressif, con sus SP8266 y ahora el SP32, marcaron un nuevo rumbo. Nos dieron herramientas claves como el Wi-Fi y el Bluetooth, incorporados en las mismas placas de desarrollo, o microcontroladores mucho más potentes para poder desarrollar proyectos de otro nivel, y que en el mundo actual están exigiendo, como IoT, robótica, Machine Learning, etc. Eso también lo entendió, por ejemplo, la Fundación Raspberry, y tenemos ahora, aparte de los Raspberry Pi, los muy bien aceptados Raspberry Pi Pico y el Pi Pico W. Incluso ST Microelectronics con sus STM32 y varios kits de desarrollo, que también han ganado sus adeptos. Mientras todo esto sucedía, Arduino sacó una serie de modelos, de los cuales muchos se discontinuaron rápidamente. Se intentó con la familia de Arduino MKR, los cuales nunca pudieron ganar suficiente popularidad. También lanzó la línea Pro, que está bastante bien, la verdad, pero va con mucho mayor enfoque a la industria, y si revisan los precios de sus productos son bastante más elevados, lo que hace muy complicado para que los aficionados a la electrónica, makers y estudiantes podamos adquirirlos, provocando que busquemos alternativas como los SP32, siendo que antes la comunidad maker era la esencia y motor de Arduino. Ellos mismos nos han estado obligando a dejar la plataforma o comunidad. Afortunadamente pienso que Arduino está
retornando poco a poco al camino que lo llevó a su éxito inicial, las herramientas open source de software y hardware. Y como ejemplo tenemos el nuevo Arduino IDE 2.0, el nuevo Arduino Giga, sucesor del Arduino Mega, y el próximo Arduino Uno revisión 4. Así que son buenas noticias para todos nosotros, que tendremos muchas más opciones para poder realizar nuestros prototipos y proyectos. Hablando de proyectos, si se encuentran realizando un proyecto que necesita una placa de circuito impreso, les recomiendo el servicio estándar de la empresa PCBWay. El costo es solamente $5 por 10 placas PCB. Esto les permite olvidarse de la parte de la fabricación de la placa y concentrarse en el diseño. Yo utilizo este servicio para mis proyectos personales, y también en el canal hemos mostrado varios proyectos utilizando este servicio. Les daré un enlace a los interesados en la descripción del video. Ahora revisamos más a detalle las características del Arduino Giga y el Arduino Uno R4. Bueno, ahora estaremos hablando del Arduino Uno R4. Estoy en la página oficial y dentro de su presentación, en su primer portada, tenemos el Arduino Uno R4. Pero si ustedes notarán, tenemos dos tarjetitas, una amarilla y una verde. Según Arduino, estas tarjetas son una sorpresa, que irán siendo reveladas a medida que nos acerquemos al día de lanzamiento oficial del Arduino R4. Haciendo un recorrido rápido sobre el Arduino R4, tenemos que tiene dos versiones, una R4 Wi-Fi y una R4 mínima para diferentes usuarios. Para aquellos que queremos hacer proyectos en IoT, tenemos con el R4 con conexión a Wi-Fi. Su procesador. Todos conocemos que el Arduino R3 contaba con un procesador ATmega 328 de 8 bits y 16 MHz, pero este nuevo Arduino cuenta con un procesador Renesas de 32 bits de tecnología ARM, o sea, de arquitectura ARM Cortex M4. Esto le ayuda y le brinda mayor potencia en el procesamiento, memoria y funcionalidad. Además de esto, también tenemos un módulo de Wi-Fi Expressive S3 del SP32. Y me parece bien que hubieran usado el módulo Wi-Fi Expressive, porque es un módulo estable y todos normalmente lo hemos conocido, aquellos que hemos trabajado con el SP32. Pero para aquellos que no queremos este tipo de funciones adicionales, tenemos el Arduino R4 mínima. En ambos casos el procesador sigue siendo el mismo. Otra de sus características es que mantiene la compatibilidad en la forma y el tamaño del Arduino R3. Quiere decir que todos aquellos que hemos manejado los diferentes tipos de shields, los vamos a poder seguir haciendo con este Arduino Uno R4. Además de eso, que cuenta con un voltaje de operación de 5 voltios, siguiendo el voltaje de su predecesor. Además de eso, también tenemos la compatibilidad del software. Su acceso a las bibliotecas, ejemplos, extensiones van a funcionar sin ningún problema en la nueva placa. O sea que no nos preocupemos, el cambio no va a ser mucho en el tema de la programación. Adicional a eso, bueno, nos dice que este procesador es de 48 MHz y haciendo hincapié de que es un Cortex M4, 3 veces mayor que el Arduino R3. También cuenta con una memoria SRAM de 32 KB y una memoria flash de 256 KB, mucho más grande en comparación con el Arduino R3. Entonces quiere decir que vamos a poder hacer proyectos bastante complejos sin ninguna preocupación en el espacio o la memoria que vaya a ocupar nuestro programa. Además de eso, tenemos un puerto USB tipo C. Todos estábamos esperando que tenga esta novedad. Y además de eso, que tiene una fuente de alimentación de 24 voltios. En comparación al Arduino R3 que manejaba hasta 20, este maneja 24 voltios. Pero hay algo más, que su diseño térmico es mejorado. Con este nuevo diseño térmico, me imagino que ha debido bajar, generaban cierta temperatura de disipación. Bueno, como les digo, esto tenemos que probarlo. También cuenta con esta placa incluye un bus CAN y un puerto SPI, me parece fenomenal. Nos va a ayudar a reducir bastante el cableado y también nos proporciona un conversor digital analógico de 12 bits. Y esperemos que en esta semana la compañía nos traiga más novedades que tiene esta nueva versión en su versión R4. Tu pronunciación no va a mejorar sin esto.
Mira, si has estado aprendiendo inglés por un tiempo, pero... Bueno, como pueden ahí escuchar, entonces se viene un nuevo modelo del Arduino, que el que tenemos actualmente es el Arduino 1 revisión 3 y va a venir la revisión 4. Entonces eso sale a finales de mayo de 2023 sale, y fue anunciada este 25 de marzo de 2023 en el Arduino Day. Se fue anunciado eso, y entonces vamos a tener un nuevo modelo de Arduino de R3 del mismo pinaje y capacidad del Arduino 1. Ok, eso es lo que vamos a tener de nuevo. Y la gran diferencia es que ya no va a ser un microcontrolador, así que en este caso va a ser un procesador. Vamos a ver si viene incorporado con un sistema operativo o no. Eso es lo que queda por saber, cómo va a ser su programación, si va a tener algún sistema operativo o no. De hecho, ya hay algunas placas que intentaron introducir el lenguaje Python, y vamos a ver si utiliza Python o sigue utilizando el processing. Eso es lo que queda por ver. De hecho, vamos a ver los detalles en 2 o 3 meses más. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que es lógica difusa. Básicamente, una lógica difusa es una pequeña matriz. Voy a mostrarle un poco la matriz para que puedan darse cuenta más o menos. Bueno, ahí les muestro una imagen que tienen ahí. Básicamente es una pequeña matriz donde tienen temperaturas por un lado y acá tiene una matriz de temperatura que está frío, fresco, templado y cálido, y temperaturas que van de muy baja a baja, moderada, alta y muy alta. Bueno, y esta matriz se construye generalmente, se usa mucho en las industrias, aunque también se usa en inteligencia artificial, pero se usa mucho en las industrias y en dispositivos electrónicos. Y básicamente consiste en que, así como existe un sistema experto, que básicamente es un sistema realizado a alto nivel, que su función es proporcionar ayuda en diferentes profesiones. También aquí se requiere básicamente un analista, un ingeniero experto, que básicamente es un informático, que su función es recopilar ciertas informaciones de ciertas personas que se dedican a un cierto tipo de trabajo y arman este tipo de tablas. Entonces, este tipo de tablas se usa gracias a la experiencia humana, y aquí se definen unos parámetros. Básicamente, podemos decir que esto sería la temperatura del medio ambiente y esto sería un ventilador o un aire acondicionado. Entonces, en este caso, si tenemos un aire acondicionado, entonces si queremos que esté en frío, entonces va a funcionar
de forma muy baja, después baja, moderado, alta y muy alta. Entonces se puede tener de esta forma. Así también en un motor se puede hacer girar más lento, más rápido, dependiendo de si estamos cerca o lejos de un objeto. Si estamos lejos de un objeto, básicamente podemos ir a mayor velocidad. Lejos de un objeto podemos ir a mayor velocidad. Un motociclista que básicamente no tiene obstáculos, entonces puede tomar gran velocidad y irse a gran velocidad. Pero si está en una ciudad, entonces la velocidad debe estar básicamente reducida, ya que no puede ir a gran velocidad, porque si no va a causar un accidente. Más o menos esa es la idea de este tipo de tablas que se construyen. Y básicamente se refiere a las funciones booleanas. Las funciones booleanas que ustedes conocen son verdadero y falso. Y acá se construye una nueva lógica que incluye valores intermedios. Y puede ser, por ejemplo, muy baja o muy alto, los dos extremos. Y después tenemos los intermedios que son bajo, moderado y alto. Entonces se construyen tablas que tienen valores intermedios y tienen la función extendida de la booleana para poder hacer sus cálculos. Bueno, y de eso se trata un poco este tema de redes que vamos a ver hoy, que son la lógica difusa o control difuso. Vamos a empezar entonces la clase ahora. Bueno, ¿qué es lógica difusa? La lógica difusa proporciona un mecanismo de inferencia que permite simular procedimientos de razonamiento humano en sistemas basados en conocimiento. Básicamente es una subdivisión de ingeniería del conocimiento y es una subdivisión también de la inteligencia artificial desde el punto de vista que básicamente trata de la inferencia o de la simulación de inferencia del razonamiento humano. Entonces eso es lógica difusa. Es la teoría de la lógica difusa y proporciona un marco matemático que permite modelar la incertidumbre de procesos cognitivos humanos de forma que pueda ser tratable por un computador. Ustedes saben que en la computadora solo aceptan valores altos o bajos, valores 1 y 0, valores verdaderos y falsos. Pero en la vida real hay valores intermedios que no son ni verdaderos ni falsos, ni son altos ni bajos, ni son ceros o unos, sino que son otros valores intermedios también. Y aquí básicamente trata de el estudio de esos valores intermedios, incluyendo los dos extremos. Entonces se amplía un poco esa lógica. La lógica difusa se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de la tecnología en el desarrollo de sistemas de control. Se utiliza mucho en la industria, mucho luego se usa en equipos industriales. Los PLC básicamente tienen el PID, que es el controlador proporcional derivativo, PID, pero el PID es básicamente como que ustedes prendan un aire y tiene solamente un solo set point, que es el valor de temperatura que ustedes definen. Uno solo, tiene un solo punto. Si ustedes quieren mantener a 23 grados la habitación,
Entonces ustedes setean el control a 23 grados y solamente tiene un set point que es 23 grados que tiene que mantener. En cambio, en la lógica difusa ustedes pueden tener más de un set point, pueden tener varios set points integrados dependiendo si el valor es alto, bajo, medio, etc. Entonces pueden setear de diferentes posibilidades en forma de escala, por supuesto. Entonces tienen mayores posibilidades. Por eso se utiliza mucho en la industria. Y muchas máquinas tienen integradas esas funciones lógicas. Entonces se usa para los sistemas de control que son adaptativos y optimizadores de la operación de una variedad de procesos y sistemas. La razón de su éxito es simple. Para ello reproducen con exactitud el proceso del controlador más eficiente y exitoso que haya existido, el ser humano. Ya que básicamente para nosotros decir tener calor y a veces es un poco ambiguo, porque en realidad cada persona tiene diferentes sensaciones respecto a la temperatura. Entonces puede decir que tiene calor o que no tiene calor o que tiene frío o que está en un estado intermedio. Entonces los humanos tenemos esa capacidad, no es solamente frío o calor, sino puede ser templado, moderado, etc. Dicho controlador tiene la virtud de generar soluciones precisas y óptimas basadas en la información ambigua y muchas veces aproximada. Eso es lo que trata exactamente esta lógica difusa, de los valores que son ambiguos y valores aproximados. Llena una vacante dejada por los enfoques de control puramente matemáticos, como le estaba diciendo, el PID, que es proporcional integral derivativo, tiene toda su teoría de matemática para estabilizar los set points y que se utiliza mucho en los PLC, los controladores lógicos programables industriales tienen en su gran mayoría el PID, aunque uno conociendo algo de programación pueden encontrar librerías en lenguaje C u otros lenguajes que también implementan el PID. Entonces están libres de eso. Y también hay librerías que implementan evidentemente la lógica difusa. Entonces podemos utilizarlos en PLC, más el tema de los PID, pero también podemos utilizarlo con microcontroladores o placas de Arduino, teniendo las librerías de PID, si es que vamos a utilizar PID, o teniendo las librerías de lógica difusa, si vamos a usarlo también en microcontroladores o en placas de Arduino. Entonces tienen todas esas posibilidades. La lógica difusa acomoda las ambigüedades del lenguaje humano a una matriz matemática, así como le mostré. Es una matriz matemática y provee un método intuitivo que plasma dicho modelo, que usa la experiencia e inspiración de los operadores humanos. Entonces, un experto humano es quien arma esa tabla. Es el encargado de armar un poco esa tabla. Su primera aplicación fue en el control de clinker de las fábricas de cemento. Entonces ahí se utilizó por primera vez. En el año 1987 fue usado para el controlador del subterráneo de Sydney en Japón. El viaje en subterráneo hace más cómodo y seguro al evitarse aceleraciones y frenados fuertes. Se ahorra energía al aprovecharse el racionamiento del uso de la aceleración e inercia. Lo único que debe hacer el operador es presionar un botón y supervisar el sistema. Entonces es un sistema automatizado que tiene varios set points y dependiendo de la velocidad del tren se va acomodando y es más cómodo viajar de esa forma. Entonces tienen un sistema de control que permite eso mediante lógica difusa. También se ha usado en control de ascensores de alto tráfico que se instalaron en el World Trade Center en Estados Unidos, evidentemente antes de la caída de las torres
gemelas. Tiene una aplicación que se puede usar en secadoras y lavadoras, que es de seco. Básicamente ahí pueden controlar el motor, pueden controlar motores, ventiladores, luces u otros dispositivos que básicamente van manejando diferentes estados y diferentes velocidades de esos motores. Tiene aplicación de control automático de automóviles. Se puede instalar en motores eléctricos de vehículos eléctricos que se utilizan hoy en día para sus controladores, porque básicamente tienen el control de velocidad de los motores, entonces se pueden instalar ahí también. También son instalados en los seguimientos de fuentes eólicas y muchas otras cosas. Entonces acuérdense que el movimiento de los vientos es de forma aleatoria y por algunos instantes tiene ráfagas de viento bastante aceleradas y después por tiempos va bajando un poco la velocidad. Entonces ese control del movimiento de las aspas y del viento está controlado por aplicaciones de lógica difusa. Responde algunas preguntas como: ¿qué tan lejos está un objeto medido? Y eso depende un poco de la percepción humana. ¿Qué tan alto, bajo, medio, altura a nivel de líquidos, etcétera, estamos teniendo? Si dejamos una puerta entreabierta, entonces podemos preguntar: ¿está cerrada la puerta o no? ¿O qué tan cerrada está la puerta? Son percepciones humanas. ¿Hace calor o frío? Entonces cada persona tiene diferentes percepciones a eso. Entre otras formas ambiguas que es de uso corriente por los humanos en comparación a la lógica booleana, que solo admite valores verdaderos y falsos. Entonces aquí puede ser qué calor hace, puede ser los dos extremos, calor o frío, pero una persona puede no sentir calor o frío, sino estar en un estado cálido, por ejemplo, o extremadamente frío. Entonces admiten valores que no solamente son verdaderos o falsos. Bueno, básicamente en esta lógica podemos remontarnos desde la lógica booleana. Entonces desde la parte de Grecia, ahí donde Aristóteles crea la lógica moderna conocida como lógica booleana, que se basa en las suposiciones de lógica que tiene solamente dos valores posibles, verdad o mentira. Esta lógica tiene una aplicación reciente de la álgebra booleana y los sistemas digitales. Según el álgebra, si una promoción llamada antecedente es verdadera, su consecuente también es verdadero. Eso se usa mucho en lógica. Además, no podría suceder que como una proposición fuera verdad y mentira al mismo tiempo. Entonces tenemos diferentes tipos de teorías que son aplicadas. A principios de los 1900, entonces se propuso una alternativa de la lógica booleana, donde básicamente se dejó entrever la idea de poder tener no solo valores de los extremos, sino también de alguna manera alguno que otro valor intermedio. Hasta que esta persona que está aquí, que se llama Lofi Savage, que vivía en Berkeley, básicamente es el padre de la lógica difusa y fue quien propuso y creó básicamente el manejo de la lógica difusa. No solo propuso la idea, sino básicamente dejó también sentada la parte matemática de eso. Ahora entonces, en 1965 se acuñó el concepto de conjuntos difusos, los cuales permiten decir que una proposición lógica tiene un valor de verdad que varía entre un rango de 0 a 1. Entonces se amplió la lógica difusa y el padre de la lógica difusa es Lofi Savage.
que es el creador de esta matemática que se utiliza. Entonces es una matemática que se lo ha llevado a las computadoras y a los sistemas de control, tanto sistemas de control industriales como también parte de la inteligencia artificial, desde el punto de vista que puede analizar y suponer condiciones que solamente un humano puede tener. Entonces SADET, Lofi SADET, aquí, Lofi SADET, entonces desarrolla su teoría como un modelo matemática que permite reproducir la teoría de la lógica booleana. Entonces extiende un paso más adelante la lógica booleana, que para nosotros es conocido como ceros y unos. Se denomina, los nombres que se le da básicamente son estos: lógica difusa o fuzzy logic. Ese es el nombre que se le dio, lógica difusa o fuzzy logic. Su meta fue desarrollar un sistema experto en decisiones gerenciales que reprodujeran los procesos en el área y que la pueda unificar. Entonces, pero el nombre no ayudó, básicamente Fuzzy Logic, lógica difusa, no cabe mucho. Entonces no ayudó mucho a entender lo que es este tipo de extensión de lógica booleana, llamarle Fuzzy Logic o lógica difusa. Algunos también le llaman lógica borrosa, difusa, Fuzzy Logic. Y es una teoría que fue ignorada en Occidente hasta hace poco tiempo. Se usa mucho en el ambiente de investigaciones. Van a haber muchos proyectos de investigaciones y tesis que usan lógica difusa. También van a encontrar muchos en proyectos de industriales o teorías de control, que básicamente hacen funcionar motores a diferentes velocidades, dependiendo si tienen valor alto, medio o bajo. Bueno, aquí tienen básicamente las características de temperatura de una habitación, y acá es como pueden ver, aquí se extiende las temperaturas, no solo desde frío hasta caliente, sino básicamente puede ser cool, warm, hot. Entonces pueden ser desde frío o sub-cero, qué sé yo, y frío, cálido y caliente. Entonces tienen diferentes opciones y ampliaciones de la lógica booleana, que es la lógica difusa. Acá tienen básicamente lo que se utiliza mucho dentro de este campo, que se llaman funciones de membresía, y pueden haber de forma así, de estas formas, donde básicamente corresponden a los conjuntos de lógica difusa. Dice fuzzy sets de características de temperaturas de una habitación. Entonces acá tienen eso mismo, y acá pueden ver cómo básicamente hay un área común entre una y otra temperatura, y pueden ver que tiene forma triangular aquí. Entonces estos son los elementos que tienen la lógica difusa, y se usa mucho básicamente, como le estaba diciendo, con matrices. Entonces se definen en matrices y ahí se le van asignando los valores. Acá tienen sus representaciones gráficas que vamos a ver después. Esta es una representación del lógico difuso de esta gráfica que está acá, es esta que está ahí, y tienen diferentes formas estas funciones de membresía. Bueno, acá tenemos las operaciones lógicas que se usan sobre este conjunto difuso, y básicamente tenemos AND, OR y NOT.
Entonces este viene a ser acá, como ven, A unión B. Entonces este es una o lógico. Así es como se extiende básicamente las funciones booleanas, ya que básicamente acá tenemos uno y acá tenemos otro. Acá tenemos, por ejemplo, una temperatura y acá tenemos otro. Entonces esta es una operación de OR, y acá tenemos una operación de AND, que es la parte común que está acá. Y esta es una función que ven que el gráfico rojo es invertido al del gráfico en azul. Entonces tenemos una NOT. Entonces esta lógica difusa, entonces se extiende la función AND booleana a que manejen lógica difusa, y pueden darse cuenta acá el gráfico que básicamente esta es una función AND, esta es una función OR, esta es una función OR y esta es una función NOT. Entonces acá por ejemplo se nota mejor el gráfico. Si esta fuera la imagen, su inverso sería este otro que está acá, que es la NOT. Entonces ahí pueden ver, tienen entonces las operaciones de los conjuntos de difusos, que son AND, que es la intersección, la unión, que es OR, y el complemento, que es NOT. Ahí tienen entonces, esto es lo que extiende esta lógica difusa a los conjuntos difusos, que básicamente antes era solamente aplicar AND, OR, NOT, que era en la tabla la verdad, y aquí se extiende un poco eso a estas funciones que corresponde a eso. Eso es para poder entender un poco por qué se extiende a estos conjuntos difusos. Bueno, la otra parte que necesitamos saber es en la parte de programación. Entonces, para poder entender es una estructura sí, entonces no es nada más que aplicar una regla sí, entonces al conjunto de lógica difusa a nivel de programación. Entonces es si condición, entonces acción. Eso es, para nosotros es un if de programación. Entonces es if x, si se cumple x, entonces se va a cumplir b. Entonces si a se cumple, también se va a cumplir b. If x es a, entonces es b. Es básicamente un antecedente y un consecuente. Un antecedente que es una premisa, y su conclusión básicamente es esa aplicación lógica de que se arma una regla difusa. Después voy a mostrar mejor en dónde entra esto. Bueno, para poder armar eso, entonces a nivel de programación básicamente aparecen lo que son las funciones de pertenencia. Y básicamente una función de pertenencia es una gráfica, que hay diferentes tipos de gráficas, y esas funciones de pertenencia son esos conjuntos difusos al cual pertenece. Les leo: aun cuando cualquier función pueda ser vista para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática. Entre estas se encuentran las funciones de tipo triangular, trapezoidal, Singleton, gaussiana y Singleton, por ejemplo. Entonces, estas funciones, que son funciones matemáticas, tienen una representación gráfica que son de tipo triangular, trapezoidal, Singleton, gaussiana. Entonces estos gráficos son de esta forma. Después les muestro más cómo se forman. Entonces esta es una triangular, esto es una trapezoidal. Entonces así se va formando los gráficos en la lógica difusa. Entonces las funciones de membresía son trapezoidal, triangular, gaussiana
y Singleton. Acá está. Trapezoidal, triangular, gaussiana y Singleton. Estos sí se pueden recordar para el examen, por ejemplo. Entonces le puedo preguntar cuáles son las funciones de membresía y ya van a saber que son las trapezoidales, triangulares, gaussianas y Singleton. Esta es Singleton, o también lo llaman escalar. Esta es la gaussiana, esta es la triangular y esta es la trapezoidal. Bueno, el control de lógica difusa básicamente lo que hace es aplicar principalmente a sistemas de control difuso que utilizan expresiones ambiguas para formular reglas que controlan el sistema. Un sistema de control de lógica difusa trabaja de manera muy diferente a los sistemas de control convencionales. Estas usan el conocimiento de una persona experta para generar una base de conocimiento que dará al sistema la capacidad de la toma de decisiones sobre ciertas acciones que presentan su funcionamiento. Lo que quiere decir esto es que básicamente se forma una matriz, que ya le mostré hace rato, y las personas encargadas de cierto tipo de trabajo son las encargadas de definir ese tipo de matrices. Los sistemas de control difuso permiten describir conjuntos de reglas, que es lo que está acompañado, aparte de la matriz, se tiene un conjunto de reglas que se le va a aplicar como restricciones. Y ese conjunto de matriz y sus reglas o restricciones forman el conjunto de la aplicación del control de la lógica difusa. El control difuso puede aplicarse tanto a sistemas muy sencillos como a sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos. Esta es la estructura básica de un modelo de lógica difusa. En su entrada tiene una entrada de datos y acá tiene la salida de datos. Tiene una base de matemática, donde básicamente ahí tiene su base de conocimientos. Tiene lo que se llama fusificación, que es como una codificación. La parte de inferencia, que es la parte lógica, y la parte de fusificación, que es la descodificación. Entonces tiene una parte de codificación, su aplicabilidad matemática y una descodificación. Acá tienen cada uno de esos elementos. Entonces tenemos la fusificación, que tiene como objetivo convertir valores cripto o valores reales a valores difusos. Es una fusificación. En una fusificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos previamente definidos, utilizando las funciones de pertenencia, que son esos gráficos que vimos, asociados a los conjuntos difusos. Tenemos una base de conocimientos, que básicamente esa base de conocimientos es como una base de datos, donde están todas las definiciones, tanto de las reglas que se van a aplicar, como de esa matriz que tenemos ahí. Entonces la base de conocimiento está asociado con el dominio de la aplicación y los objetivos de control. En cada etapa se pueden definir ciertas reglas lingüísticas de control que realizarán la toma de decisiones, que decidirán la forma en que se actúa el sistema. Entonces son las restricciones que se le van a aplicar. Por ejemplo, si tenemos una matriz de velocidades de automóvil, y ahí le dice que si la velocidad, que si no hay ningún objeto, esa es una restricción, que si no hay algún objeto cercano, entonces se puede acelerar el automóvil. Esas son las reglas que se pueden ir aplicando. Después tenemos el sistema de inferencia, que relaciona el conjunto difuso con las entradas y salidas para representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de una base de conocimiento para generar reglas mediante el uso de condiciones. Por ejemplo, si caso 1 y caso 2, entonces acción. Entonces son if condición. Entonces como les dije, básicamente si el auto no tiene obstáculos, entonces aplicar acelerador. Y eso es la definición
de las reglas que se van a aplicar. Por último tenemos la desfosificación, que utiliza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la inferencia en valores script, que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. En la desfosificación se utilizan métodos matemáticos simples como el método del centroide. Eso es un método matemático que se utiliza mucho. Hay otro método que se llama Mandani, que utilizan por ejemplo el MATLAB o alguna librería de control de lógica difusa, y utilizan el método centroide, que es un método promedio ponderado y un método de membresía del medio máximo. Está asociada a ciertas funciones de matemática para hacer esta lógica difusa, pero afortunadamente hay librerías en lenguaje C, librerías para Arduino, librerías para microcontroladores, librerías para diferentes tipos de aplicaciones, donde básicamente uno llama a la lógica difusa y utiliza sus procedimientos sin necesidad de conocer todos los métodos. De hecho, se puede usar MATLAB, que utiliza el método del centroide, o el de Mandani, o inclusive otros métodos, sin necesidad de que yo conozca todos los detalles matemáticos de cómo se arma eso, sino básicamente me concentro en su aplicación. Bueno, entonces tenemos lo que es fusificación, desfusificación, ejecución de reglas, inferencia de la lógica de esas reglas y la desfusificación. Como dijimos, básicamente nuestro objetivo es crear esta base de conocimiento, que son estas tablas que están acá. Entonces, por un lado tenemos las columnas y por otro lado las filas y las interrelaciones entre eso. A esto lo que le faltaría básicamente, además de esta tabla, es las reglas. Acá abajo deben ir las reglas para poder completar eso. Entonces, estos son ejemplos que hay acá. Este se entiende mejor, este ejemplo de un control de ventilador, donde básicamente tenemos la humedad y la temperatura. Y acá tenemos, por ejemplo, si está seco y frío, entonces el ventilador funcionará a velocidad media. Si está seco y caliente, entonces el ventilador funcionará a velocidad media. Si está mojado y frío, entonces vamos a colocar el ventilador a velocidad alta. Entonces, así es como se forma esto. Miren después con más detenimiento esto y más o menos traten de entender que voy a hacer funcionar un ventilador, pero depende de la humedad y de la temperatura. Entonces, si hace calor y está seco en la ropa, por ejemplo, en un lavarropas, entonces el motor del lavarropas va a estar funcionando a velocidad media. Y así sucesivamente ustedes pueden imaginarse esto. Acompañado de esta matriz, básicamente tenemos las reglas, y aquí donde se le aplica. Si fuera un auto, por ejemplo, si tenemos una distancia pronunciada entre carros, se puede tener la velocidad del auto. Entonces tenemos lento y rápido. Por ejemplo, si estamos en una ciudad y tenemos muchos obstáculos, entonces la velocidad del auto va a ser lenta. Pero si estoy en una ruta y no tengo muchos obstáculos, entonces la velocidad del auto va a ser rápida. Se le aplica entonces no solo esta matriz, sino también se le puede aplicar estas reglas, que son las condiciones o las restricciones que tiene. Acá ven las aplicaciones
de las reglas. Y aquí puede ser, por ejemplo, un ejemplo de una máquina de lavar. Entonces, o puede ser un aire acondicionado. Software que se utilizan para lógica difusa, existe uno que se llama un FuzzyTech, Matemática, MATLAB, Derive y Mapper, que son herramientas de matemática en su gran mayoría, como pueden ver aquí, aunque hay un montón. Existen librerías que vamos a ver ahora. Esta es básicamente entre el PID y el control difuso. Entonces, básicamente, como les dije al empezar la clase, un PID solamente tiene un set point, que es una sola temperatura. Imagínense un aire acondicionado, solamente pueden colocar una sola temperatura. Eso es el PID. Y el control difuso básicamente pueden tener esa matriz que está ahí. Y pueden tener diferentes set points dependiendo de las características de lo que uno quiere. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de una habitación controlado con PID y con un aire acondicionado, es solamente mantener a una temperatura estable. Pero en cambio, si utilizan una lógica difusa, pueden colocar diferentes tipos de parámetros. Entonces, dependiendo de ciertas circunstancias, pueden hacer que la velocidad del motor de ese aire acondicionado vaya variando según las condiciones. No sería lo mismo decir que en todo, básicamente nosotros seteamos la temperatura de forma manual con el aire acondicionado, pero imagínense que ustedes no tengan la posibilidad de setear la temperatura. Evidentemente, si medimos en el año, tenemos primavera, verano, otoño, invierno, y las temperaturas que se utilizan para cada estación del año son diferentes. Entonces acá pueden tener diferentes set points o diferentes temperaturas para cada temporada del año. Entonces sería diferente que tengamos una temperatura para otoño que otra que sea para verano. Entonces pueden definir varios set points y eso es el control de lógica difusa. En el cambio del PID solamente tienen una sola posibilidad. Existen diferentes tipos de librerías. En este caso yo encontré uno que se llama EFLL, que es una librería para Arduino y sistemas embebidos, que puede funcionar para cualquier microcontrolador, y se realizó en el Brasil por este grupo que se llama zerocool.com. O sea, dentro de esta página está esta librería y básicamente ellos han desarrollado eso. Les leo. FuzzyLogic es una extensión de lógica booleana utilizada en lingüística de variables que permite expresar lógica con valores intermedios entre falso y verdadero. Es eficiente para describir valores inciertos del mundo real, usado en sistemas difusos generalmente empleado en robótica e ingeniería principalmente, y fue desarrollado por el grupo Robotics Research Group RRG en el estado de la Universidad de Piauí en Teresina, en Brasil. Esta es la traducción que yo hice directamente de su página web. Entonces es lo que le estuve explicando en todas las clases, sería básicamente lo mismo que lo que está diciendo aquí y de forma resumida. Entonces este grupo hizo esta librería que es utilizada para Arduino y para otros tipos de microcontroladores que utiliza lógica difusa. Si se pueden ver en el gráfico de esta librería, básicamente acá tienen las entradas que son los scripts y las salidas que son los scripts también.
Bueno, básicamente aquí tienen esa fusificación y defusificación, tienen las reglas y tienen básicamente la parte de inferencia. Todo lo que les estuve explicando, esta librería también estaba mostrando que tiene. Y acá tienen sus características. Este sí ya no traduje. Entonces es una librería escrita en C, C++. Y tienen estas características. Okay. Y utiliza el método de Mandani, que es una forma de obtener el centro del área, del centroide más o menos. Entonces utiliza esa metodología. Bueno, y aquí más o menos explica cómo ir a utilizar esa librería. Es una librería orientada a objetos. Bueno, y aquí básicamente les muestra cómo se usa básicamente esas funciones de membresía. ¿Se acuerdan que había triangulares, trapezoidales, etcétera? Acá están las trapezoidales. Ok. La función singleton o escalón. Esas se pueden ver aquí como se forman con los valores que nosotros queramos. Y aquí definen las reglas. Entonces aquí fuzzy rules y esto es el código más o menos cómo se hace para Arduino. Entonces está bien documentado esto cómo utilizar. Voy a buscar una imagen a ver si puedo mostrarles. Para terminar voy a buscar una imagen. Les quiero mostrar un poco el resultado de cómo se va armando eso. Y ahí, una vez que se cargue todo el PDF, les muestro. Bueno, con eso lo que les quiero mostrar es que básicamente cómo se forma un poco esa lógica difusa. Y sea cual fuera el lenguaje, básicamente lo que van a armar es esa tabla que les voy a mostrar ahora. En MATLAB, que es una herramienta, tiene una función que ustedes escriben la palabra fuzzy, de fuzzy logic, y es básicamente en formato gráfico les va a permitir definir en la tabla. Básicamente le va a permitir colocar la tabla como ven aquí. A ver, voy a ver si puedo aumentar un poco más de tamaño. Básicamente les va a permitir construir esta tabla. Y acá de este lado les va a permitir construir las reglas. Y con eso van a poder definir básicamente lo que es una lógica difusa. Acá tienen más o menos en la pizarra esto. Construyen ustedes la tabla, luego aquí definen estas reglas. Y acá están las funciones de membresía que estábamos viendo. Entonces aquí más o menos arman esto, que son los valores que se colocan acá en esta tabla. Y luego se definen esas reglas. Acá tienen mejor. Acá se va a poder entender muy bien cómo se arma eso. Este ejemplo relaciona la distancia versus la velocidad de un automóvil y utiliza la lógica difusa. Entonces fíjense aquí. Acá tienen la distancia y acá tienen la velocidad. Si la distancia es alta, media o baja, y acá definimos cuántos metros para nosotros es alto, cuánto para nosotros es medio,
y cuántos metros para nosotros es bajo. Entonces definimos alta, media y baja. Y acá tenemos las velocidades. Para nosotros, ¿cuánto es una velocidad alta? ¿Cuánto es una velocidad media? ¿Y cuánto es una velocidad baja? Por ejemplo, es alto cuando tenemos 100 a 150 metros de distancia. Y también en el rango de velocidades cuando tenemos entre 100 y 250. Y según estos valores, que para eso teníamos esos dibujitos de triángulo, entonces hacemos esas reglas. Y dice, si distancia es baja, entonces aplicar velocidad baja. Evidentemente que sí. Si tengo un obstáculo, si yo estoy haciendo un auto eléctrico y si mi distancia es corta con respecto a otro vehículo, entonces no puedo mantener el acelerador presionado. Evidentemente tengo que regular y tiene que ser una velocidad baja. Si distancia es media, entonces aplicar velocidad media. La misma cosa. Si la distancia es alta, entonces aplicar velocidad alta. Evidentemente, si no tengo obstáculos, entonces sí puedo apretar el acelerador a fondo y irme a mayor velocidad. Entonces así se forma la tabla, como ven aquí, se forma esta tabla y se forman las reglas. Entonces las reglas es lo que complementa un poco al uso de esta tabla. Dice cómo utilizar esta tabla. Y esto se traduce en un lenguaje de computadora, ya sea a alto nivel, que puede ser en gráfico como el MATLAB, o en otros niveles más bajos, que es como el uso de esas librerías que también llaman a estas reglas para poder aplicar si es velocidad alta o baja. Bueno, entonces ahí tienen su aplicabilidad. Ok. Bueno, entonces lo que vimos hoy es el uso de la lógica difusa. No sé si ya utilizaron ese chat GPT. Básicamente le pedí a chat GPT que me muestre esto, que me muestre esa tabla. A ver. Y me generó esto. Entonces hice una pregunta. Voy a probar si me muestra. Bueno, y como ven ahí, básicamente aquí presento un ejemplo de una tabla de lógica difusa para la velocidad de un ventilador, me dice. Entonces, acá tienen velocidades, baja, media y alta, y muy baja, baja, media y muy alta. Entonces, de esto se trata un poco de la lógica difusa, de las aplicaciones de esta tabla y sus reglas. Evidentemente son diferentes set points que ustedes están aplicando según el caso. Bueno, entonces ahí pueden ver un poco la idea. A ChatGPT le pueden preguntar casi cualquier cosa y te va respondiendo. De repente pueden cambiarle el tipo de preguntas o acertar hacia algo más específico si conocen el tema, y les va a traer mucho más específico la respuesta. Ok, bueno, y de eso trata un poco esta clase, de ir mostrando un poco las aplicabilidades de la lógica difusa y decirles que hay librerías para uso.
También pueden consultar acá pueden consultar, por ejemplo, pueden consultar, por ejemplo, algunas librerías que se pueden utilizar para lógica difusa, y les va a traer un pequeño listado donde están esas librerías. Acá, por ejemplo, les muestra que si una librería que se llama Fuzzy, que es una librería para Arduino. Hay otro que se llama Arduino Fuzzy, Fuzzy Lite, DF Robot DF, JFuzzy Logic, que son diferentes librerías que se pueden usar para sistemas embebidos o de microcontroladores o de placas de Arduino. Y acá, como pueden ver, utiliza la lógica de Mandani, que es la misma que estábamos viendo nosotros en la diapositiva. Casi todos utilizan el de Mandani, se pueden dar cuenta. Esta utiliza el Mandani y esta otra, ok, pero casi todos utilizan el Mandani. Tiene que ver con un poco de matemática de alto nivel esto, pero como les dije, es básicamente utilizar estas librerías desde el punto de vista de programación. Bueno, entonces aquí culminamos la clase. La próxima semana no tenemos clase. Esta semana tienen tarea. Les voy a dejar habilitado en esta semana y las otras tareas también, para que puedan ir completando. Van a tener que completar 10 puntos de tarea y 10 puntos del examen. A vuelta de Semana Santa, entonces tienen el examen. Les voy a dejar en la plataforma el listado de los archivos que van a usar para poder estudiar, ya que de repente hay bastantes materiales. Algunos de ellos van a ser los que vamos a utilizar para el examen parcial, y les voy a colocar en esta semana, en el espacio de esta semana, esos archivos y las indicaciones para el examen. Entonces, éxitos, y nos encontramos ya a vuelta de Semana Santa con el examen. Cualquier consulta me pueden realizar. Ok, ahí en la plataforma me pueden realizar cualquier consulta. De hecho, yo les voy a estar preparando todo para los exámenes, para que tengan ahí, para que puedan estudiar. Entonces, la próxima semana no tenemos clase por el tema de feriado de Semana Santa, que son jueves, viernes y sábado. Entonces, a vuelta de eso ya están los exámenes. Mientras tanto, pueden continuar realizando las tareas y ganarse los 10 puntos de tarea, mientras yo preparo los materiales para la parcial y también el cuestionario para la parcial. Bueno, muchas gracias entonces, y nos vemos la próxima semana. Les dejo la clase en la plataforma para que puedan tener acceso.